Buenas tardes, facilitadores y compañeros. Mi nombre es Claudia Reyes, pertenezco a la sección 15 de la asignatura Infectología. Esta tarde les hablaré sobre el tema del cólera. El cólera no es más que una infección diarreica aguda producida por lo que es la ingesta de agua y alimentos contaminados por la toxina de Vibrio cholerae, que ésta puede tener una causa recurrente grave producida por lo que es la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos. El agente etiológico que causa el Vibrio cholerae es el Vibrio cholerae 01. Este tiene la característica que es un bacilo curvo en forma de coma, pertenece a lo que es la gran negativo, es MOVE y posee un flagelo polar. Este agente, el Vibrio cholerae 01, solamente crece en medios de cultivos como agar, maconque, salmonella shigella, cultivos en pH alcalino y medios selectivos. El Vibrio cholerae, puede ser de dos tipos, que es el Vibrio cholerae 01 y el Vibrio cholerae 139, 0.139. El Vibrio cholerae 01 se divide en dos subtipos, que es el biotipo clásico y el biotipo Eltor. Tanto el biotipo clásico como el biotipo Eltor tienen serotipos como el Inaba, Ogawa y Kajima. En 1992, en Bengala, se describió lo que era el Vibrio cholerae 0.139. El Vibrio cholerae 01 puede causar diarreas moderadas y los brotes que aparecen mundialmente en cuanto a este Vibrio, el 01, es relacionado con los mariscos. En la historia tenemos que comenzaron a describirse desde la época de Hipócrates en el siglo V a.C. Luego en el 1854 lo que es Filippo Pansini habló y observó que había un bacilo que tenía forma de coma en lo que es la mucosa intestinal. Y dijo que producía una pérdida masiva de lo que es el líquido y electrolito a nivel de la mucosa y por eso producía una deshidratación y que había que hidratarlo a nivel endovenoso. John Snow en 1854 vio el padecimiento que estaba sucediendo en lo que es Inglaterra y pudo percatarse de que el consumo de agua era lo que estaba produciendo la contaminación con el Vibrio cholerae, es decir, del cólera. Y también describió lo que son las medidas preventivas para evitar que se produzca el cólera. En 1884, lo que es Robert Koch descubrió ya el bacilo en sí como cólera. Es decir, él vio su forma y la movilidad que tenía. En la taxonomía encontramos que pertenece al reino de la bacteria, del filo Protobacteria, clase Gran Protobacteria, el del orden Vibrionales, familia Vibrionaceae, género Vibrio y especie Vibrio cholerae. Se puede clasificar en varios. En el 01 con 198 serogrupos y el 01 con toxinas de cólera positivo. En el grupo 01 de 198 serogrupos tenemos dos, que es el 02 y 0.199 y el 0.139, que es uno de los que produce la toxina de cólera positivo. En lo que es Vibrio cholerae 01 con toxinas de cólera positivo, tenemos dos biotipos, el clásico y el Eltor. Estos ambos, el clásico y el Eltor, tienen serotipos de Inaba, Ogawa y Kajima. Y estos van a producir una toxicidad. Esta toxicidad va a tener dos puntos. Que el Vibrio cholerae sea
positivo, tóxico, es decir, dañino, y que sea negativo. En lo que es la epidemiología, esta se le conoce el cólera como la séptima pandemia, ya que este se produjo en 7 periodos consecutivos. Por ejemplo, el primer periodo donde se produjo, que apareció el primer brote, fue en el 1816, en el 1829, en el 1852, 1863, 1881, 1889 y 1961. La pandemia que actuar, es decir, que la séptima pandemia, esta se produjo con el Vibrio cholerae 01 Hector. En 1961 se produjo en Indonesia y de ahí se extendió a todo lo que es Asia y de ahí a África. En el 1991 se introdujo lo que es en Perú el cólera y este se diseminó a otros países latinoamericanos y hubo 1.354.453 casos de cólera. En lo que es ya el 2010 se introdujo aquí el brotes del cólera en lo que es el país vecino, Haití, debido al terremoto que hubo en esa fecha, donde 1 millón de personas perdieron sus hogares y esto produjo un deterioro de la infraestructura sanitaria y de la escasez de muchos recursos. Debido a esto, se le produjo lo que es el virus. También vemos como en el 2010 también, en el 2012, el cólera llegó a Cuba. Llegó a Cuba mediante una persona infectada que vino como a auxiliar a lo que fue en el terremoto de Haití y se transmitió allá debido a esta persona. En el 2013 se produjo el brote en México y también en ese mismo 2013 hubo casos importantes en diferentes países. El ciclo de vida del cólera comienza con lo que es la eliminación de las heces y estas pueden tener 2 vertientes. Una, que estas heces contaminadas de la persona contaminada con Vibrio cholerae vayan a lo que es el aguas residuales. Estas aguas residuales son contaminadas y los peces que viven ahí, mariscos, moluscos, se contaminan con el Vibrio cholerae y a las personas ingerirlas crudas o no cocidas pueden contaminarse con lo que es el Vibrio cholerae. También en la otra fuente de ciclo de vida de después que esa también persona se contamina, va a la cavidad intestinal, es eliminado nuevamente en las heces y así sigue el ciclo. En la otra parte del ciclo es en el lavado de las manos. Al no lavarse bien las manos, estas pueden contaminar las frutas y verduras que se consumen o que tocan con estas manos sin lavar y contaminar estos frutos y transmitírselo a otras personas que vivan en el hogar. El mecanismo de transmisión puede ser fecal oral, de las heces no se lavan las manos y se transmiten a la boca. También por las aguas contaminadas, las heces ya contaminadas con el Vibrio cholerae van hacia el agua, las personas la consumen. También mediante esta agua se contaminan los peces y también se puede producir la contaminación del Vibrio cholerae. Tiene una dosis de infección dependiendo si es por alimento de 10 elevado a la 11 bacterias por mililitros y con alimentos de 10 elevado a la 4 a 10 elevado a la 8 bacterias por mililitro. Tiene un periodo de incubación que va a depender de la facilidad que tenga el huésped para multiplicarse, del medio en el que esté y que pueda facilitar la reproducción y la replicación. Esto va a durar entre 24 a 48 horas, es decir, de 14 horas a 5 días. En lo que es la patogenia, el Vibrio cholerae va a llegar a lo que es la cavidad gástrica, va a producir en la cavidad gástrica
la colonización o el inicio de la replicación, y el cuerpo va a tener dos mecanismos para esto. El mecanismo de defensa local, donde va a utilizar el peristaltismo para empujar lo que es el vibrio choroidal al intestino grueso, mediante anticuerpos secretores. Y cuando este no funciona, no separa el ciclo del vibrio choroidal, va a producir el segundo mecanismo, que es va a producir que el vibrio choroidal se multiplique, y esto va a producir un periodo de exposición de toxina. Sí, que en este periodo de exposición de toxina se va a producir una endotoxinas que se van a producir, exotoxinas que se van a agregar a los receptores, y en este caso el GM1 de las células en bordes de cepillo. Esta lo que va a producir es que aumente la producción de AMP cíclico. Al aumentar la producción de AMP cíclico, va a producir que aumente la producción de agua y disminuya la producción de electrolitos. Al aumentar la producción de agua, las células en bordes de cepillo no van a poder absorber todo ese líquido y se van a producir las evacuaciones líquidas. Estas evacuaciones líquidas pueden contener de 15 a 20 miliequivalentes por litros de potasio y de 15 a 30 miliequivalentes por litro de lo que es el bicarbonato. La pérdida excesiva de esto va a producir lo que es la hipotalasemia y acidosis graves, y si no se recupera rápidamente lo que es el volumen de líquido, llegará a producir lo que es un choque hipovolémico. En lo que es la anatomía patológica, histológicamente no se encuentran alteraciones a nivel de la mucosa intestinal. En el estudio por morte se ven alteraciones secundarias al estado de choque, también se ve necrosis en lo que es a nivel renal, y también se ve lo que es la disminución de la vascularización de las células en bordes de cepillo. El mecanismo inmunitario, tenemos la respuesta celular, que se produce por dos mecanismos, que es el pH gástrico, ya que la vibrio choroidal no puede subsistir en lo que es las bajas concentraciones de ácido clorhídrico. Lo que va a producir es una lisis. También tenemos lo que es el peristaltismo, para evitar, va a producir lo que es la expulsión del vibrio choroidal a lo que es el intestino grueso. En lo que es la respuesta humoral, tenemos que se van a producir anticuerpos como la inmunoglobulina A, que va a atacar lo que es la bacteria y la toxina del vibrio choroidal. Se va a producir también, estas inmunoglobulinas A se van a encontrar también en lo que es la leche materna. Por eso es que los niños, cuando están en periodo de lactancia, de beber leche, de lactancia, son menos propensos a adquirir enfermedades infecciosas. Tienen un efecto de actividades secretoras de 6 a 9 meses en un proceso infeccioso. Luego de esto, se va a doxar a lo que es las células de borde en cepillo, permitiendo que sus dos subunidades, la A y la B, la subunidad B se una al receptor, y este receptor del enterocito va a permitir el paso de lo que es la subunidad A al interior de lo que es la célula o citoplasma. Entonces, el intestino grueso lo que va a hacer es que, como va a absorber el volumen secretado por estas inmunoglobulinas, y va a
producir lo que es la diarrea clásica, lo que yo estaba explicando antes, que se va a producir esta subunidad A cuando entra a lo que es la célula o citoplasma. Lo que va a producir es dos cosas: la estimulación del AMP cíclico, que esto a su vez va a producir la estimulación de la secreción de cloruro desde el enterocito hacia la luz interintestina, y de la estimulación de la disminución de la absorción de lo que es el sodio desde la luz intestinal hacia el enterocito. Esta acumulación de estos dos procesos va a producir lo que es el desplazamiento del agua para que se pueda producir lo que es la osmolaridad. Al intestino grueso no poder absorber todo ese líquido, todo ese volumen de líquido, se va a producir lo que es la diarrea. En lo que es las manifestaciones clínicas, se va a producir mayormente lo que es la diarrea secretora, acuosa y profunda, pero esto va a depender de qué biotipo de Vibrio cholerae sea. La clásica va a ser asintomática, pero va a producir diarrea desde moderada y algunas veces va a llegar a este punto de grave. En lo que es el TOR, también va a ser asintomático, pero va a producir una diarrea leve, moderada o grave. También va a producir vómitos, y debido a la pérdida del volumen sanguíneo y del agua se va a producir lo que es la deshidratación. Vamos a continuar con lo que son el diagnóstico clínico y las pruebas de laboratorio, donde podremos ver que el diagnóstico definitivo se hace con el aislamiento del Vibrio cholerae 01. Este aislamiento es el que da el diagnóstico definitivo de la enfermedad. También, si en algunos casos, cuando no se puede hacer esto, se puede utilizar lo que son las manifestaciones clínicas. Estas van a determinar si hay un brote o no. También son útiles lo que son el coprocultivo y lo que es el cultivo del vómito. Luego del aislamiento de la cepa, pues tendremos que proceder con lo que es buscar cuál es el biotipo y subgrupo. En cuanto a lo que son el diagnóstico diferencial, podemos diferenciarlo, tener diagnóstico diferencial con patologías que tengan que ver con gastroenteritis, como es el caso de Escherichia coli y de rotavirus, que presentan características y manifestaciones clínicas similares al del cólera. En el tratamiento, lo primero que vamos a hacer para el tratamiento de las personas que poseen cólera es la hidratación. Esta hidratación con líquidos pueden ser tanto con sodio, bicarbonato, glucosa, etc. También debemos de tener en cuenta la alimentación, ya que esta debe seguir normal, porque mediante la alimentación sigue contribuyendo a tener o adquirir los nutrientes necesarios para que los electrolitos sigan su funcionamiento. También en estos casos se utilizan 3 planes, el A, B y C. En el plan A este es ambulatorio y solo consiste en lo que es hidratación con sodio, potasio, glucosa, bicarbonato, los electrolitos que se pierden cuando hay diarrea y vómito, y también una alimentación normal. También tenemos el plan B, que este es cuando la diarrea persiste, se le suministra lo que es el suero, pero en vez de ser oral va a ser endovenoso. Se le va también a seguir con lo que es la alimentación. Cuando mejore ya la persona y le disminuyan los vómitos y la diarrea, va a utilizar volver a lo que es el plan A. Ya en el plan C, el paciente ya es hospitalizado. A este se le va a suministrar lo que es la tatorringe y polielectrolitos. Estos van a
a ayudar a que el paciente se hidrate, y al momento de que disminuye los vómitos y la diarrea, así este plan C lo vamos a sustituir por el plan B. Este plan B, cuando ya no necesite la suero por vía endovenosa, es decir, que vaya disminuyendo gradualmente, va a pasar a lo que es el plan A. También se debe seguir lo que es la alimentación, como dije, ya que esto proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para conseguir los electrolitos. En cuanto al tratamiento de antibióticos, tenemos que en un adulto se puede suministrar doxiciclina en una porción de 100 miligramos en una dosis única. También tenemos lo que es la tetraciclina, que estos van a ser 500 miligramos por un día, por cada 6 horas al día, por 3 días. También tenemos que en un adolescente de 10 a 15 años se le va a suministrar lo que es la acitromicina en una dosis de 1 miligramos, dosis única, mientras que la doxiciclina se va a suministrar de 200 miligramos cada 6 horas por 3 días. También a los niños de 5 a 9 años se le va a suministrar lo que es la tetraciclina en una dosis de 250 miligramos cada 6 horas por 3 días. Y también se le va a suministrar la doxiciclina. Esta se va a suministrar 10 miligramos, dosis única. En lo que son los menores de 5 años, se le va a suministrar eritromicina. Esta eritromicina va a tener 2 formas de administración. La primera es de 200 miligramos cada 8 horas por 3 días. La segunda es 30 miligramos por kilogramos de peso al día en una dosis de cada 8 horas por 3 días. También se le va a suministrar lo que es la tetraciclina en una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso al día, más en una dosis de cada 12 horas durante 3 días. En lo que es el caso clínico, yo le voy a presentar un paciente que tiene 79 años, el cual tiene antecedentes de lo que es esteatosis hepática, ya que él era un alcohólico crónico. Este ingresa a lo que es la emergencia por presentar el estado general muy deteriorado, sopor, lividez de la piel, es decir, piel pálida, cianosis distal y la presión por debajo de lo normal en 40-10. De una vez fue en emergencia, fue intubado, lo hidrataron, le dieron la hidratación inicial y le suministraron lo que es dopamina. Se le administró lo que es la dopamina para mejorar lo que es su estado de conciencia y mejorar también lo que es la presión arterial. En el examen físico podemos ver que tenía la temperatura en lo que es 35.1 grados Celsius, una presión arterial después de la suministración de dopamina de 103,78 milímetros de mercurio, y también presentó lo que es una deshidratación severa. Y al presentar esta deshidratación severa también presentó anuria. En lo que es el laboratorio podemos encontrar que tenía un pH de 6.9, proteína C reactiva de 240 miligramos por mililitro. También el ácido láctico tenía 108 miligramos por mililitro, creatinina en 3 miligramos por mililitro. La tiempo de protombina parcial lo tenía en 51 segundos y tiempo de protombina de 21%. La glicemia séptica no se sabía, tenía un origen incierto. Luego de durar un tiempo
en el hospital, comenzó a presentar lo que es la falla renal, coagulopatía, tenía acidosis metabólica y una enfermedad hepática crónica. Pocos días después el paciente se decidieron continuar con lo que era la dopamina, pero aparte se le suministró lo que es la cefotacina y en una dosis de 3 miligramos. En los pocos días de evolución, como 5, el paciente falleció, donde en la autopsia encontraron que a nivel de lo que es la mucosa intestinal, encontraron que tenía formaciones de bacilos. Se le hizo lo que es el hemocultivo. Este hemocultivo resultó positivo a lo que es el bacilo gram negativo, ya que después de una incubación vieron que proliferó, por lo que llegaron a la conclusión de que esta persona presentaba el Vibrio cholerae. Para la prevención lo que vamos a obtener es necesitamos lo que es un buen saneamiento, es decir, una buena higiene, dotación de agua potable, lavarse las manos antes y después de ir al baño, lavarse las manos para el ingerir alimentos, no comer alimentos crudos, evitar el consumo de pescado masivamente. También debemos evitar la eliminación directa de las heces en lugares donde se pueda donde una persona infectada pueda contaminar a otra. También debemos tener la facilidad de manipulación de los alimentos. Tenemos que saber manipular los alimentos para que no se produzca para que no sea un agente contagioso para las demás personas. En este tema llegamos a la conclusión de que el cólera es una enfermedad muy contagiosa y que necesita urgentemente que todos tengamos un buen manejo de lo que son las medidas. Podemos llegar a la conclusión de que el cólera es una enfermedad contagiosa y que tenemos que tener muy presente lo que son las medidas preventivas, como lo que es la buena higiene, lavarse las manos, no echar desechos en lo que son un buen manejo de lo que son las heces. Y también debemos tener en cuenta la alimentación, que mediante esto también podemos contaminarnos. También el consumo excesivo de lo que son los mariscos y los pescados. Hasta aquí mi exposición.